golpe más duro de toda su historia. Esta madrugada, durante una operación combinada de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía, fue abatido Raúl Reyes, el número 2 de esa organización subversiva. En la operación que comenzó esta madrugada, otros 16 guerrilleros perdieron la vida. Un informante dio la ubicación exacta de Reyes, quien luego de un primer ataque en una zona del Putumayo, limítrofe con Ecuador, huyó al vecino país. Pero allí, los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana lanzaron un segundo bombardeo que acabó con la vida del reconocido guerrillero. Hace 8 meses, varios uniformados lograron infiltrar el bloque sur de las FARC y detectaron los movimientos del Frente 48 que manejaba Raúl Reyes. El gobierno colombiano se enteró que guerrilleros del Frente 48 de las FARC se encontraban cerca de la frontera con Ecuador en un lugar denominado Granada. Granada es un pequeño pueblo del vecino país y su zona rural limita con el sur del municipio de Teteyé en el Putumayo, que como se puede ver no tiene más de 20 casas, la mayoría de ellas abandonadas. Muy cerca de allí se realizaría una importante reunión y la persona que dio la información contó a la policía la fecha exacta y el lugar aproximado donde Raúl Reyes estaría. Y que en la noche del 29 de febrero, el miembro del secretariado, alias Raúl Reyes, haría presencia en ese punto. Con la información, el gobierno ordenó acciones inmediatas y realizó un barrido tecnológico, encontrando una señal de un teléfono satelital. Con ese dato, los organismos de seguridad precisaron el sitio exacto en la selva ecuatoriana. Se preparó una operación para atacar el lugar donde estaban ubicados los guerrilleros del Frente 48, en el sitio que había señalado la fuente, operación que se inició en la madrugada de hoy, exactamente a las 00:25. Asimismo, se ordenó que helicópteros transportaran a las tropas del ejército para alistar la gran ofensiva. En el momento en que unidades helicoportadas de la fuerza pública se estaban acercando para copar el lugar, estos fueron atacados desde un campamento de las FARC ubicado en el lado ecuatoriano a menos de 1.800 metros de la frontera. Uno de nuestros soldados, Carlos Hernández León, infortunadamente murió en este ataque. Pese a esta muerte, los soldados continuaron para lograr su objetivo. Con las coordenadas, la Fuerza Aérea Colombiana procedió a atacar el campamento desde el lado colombiano, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano. Y así bombardearon el lugar. Según conoció Caracol Noticias, las esquirlas de una bomba le provocaron graves heridas en una pierna a alias Raúl Reyes. Entonces, 4 guerrilleros trataron de llevarlo hacia Santa Rosa, Putumayo, pero de inmediato se presentó el segundo bombardeo y un combate en tierra. Reyes recibió un disparo en el pecho y otro en el rostro. Se ordenó que fuerzas colombianas entraran para asegurar el área y poder neutralizar al enemigo. Se le pidió además a la policía que la mantuviera asegurada hasta que llegaran las autoridades ecuatorianas. Esta fotografía, publicada por el periódico El Tiempo en su página de internet, muestra al jefe guerrillero cuando fue llevado a Puerto Asís, Putumayo. En el operativo, otros 16 guerrilleros murieron y hay 11 heridos. Varios han sido capturados en centros asistenciales de Putumayo. Todo este operativo permitió que el ministro de Defensa, rodeado de los generales de la policía y de las fuerzas militares, dieran este parte a todo el país. Fue dado de baja alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y este es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el momento. Luis Edgar Devia, nombre verdadero de alias Raúl Reyes, era uno de los jefes guerrilleros más conocidos por la opinión pública. Sus constantes apariciones en los medios en la época de los diálogos de paz lo convirtieron en figura visible de ese grupo guerrillero. El siguiente es el perfil de este hombre, considerado como político, diplomático y también uno de los más implacables miembros del secretariado de las FARC. Soy Raúl Reyes, llevo 8 años en el movimiento guerrillero. La paz para mí es
la democracia de hecho y no de palabra. Así alias Raúl Reyes se presentó al mundo como integrante de la FARC en su propio campamento en Casa Verde. Su verdadero nombre, Luis Edgar de Villasilva, nació en La Plata, Huila. Fue reconocido dirigente comunal en la región que lo llevó a los 16 años a participar en la JUCO, Juventud Comunista. Reyes también ejerció como concejal, fue vicepresidente del Cabildo en Doncello durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala. También trabajó en la multinacional Nestlé 8 años como operador logístico. Viajó a Alemania Oriental y hizo parte de la Escuela de Cuadros Comunistas, hecho que le sirvió para su promoción en el Partido Comunista, donde fue miembro del Comité Central. Por su actividad política recibió amenazas, argumento con el que huyó al monte, donde ingresó a la FARC, aunque hay quienes aseguran que Reyes hizo parte de la guerrilla junto con Cano y Braulio Herrera, impulsado por el Partido Comunista. Como uno de sus integrantes, Reyes impulsó el crecimiento de los frentes que dieron origen al bloque sur de la FARC. Hizo parte del secretariado y asumió una posición determinante, al punto que muchos lo señalaban como el segundo después de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. En realidad, Reyes era cercano al jefe máximo de la organización, fue su yerno, estaba casado con Olga Marín, su hija, de quien nunca se apartaba y con quien, como jefe de la Comisión Político-Diplomática, hizo contactos con varios gobiernos del mundo para explicarles que la FARC no eran terroristas, sino un grupo insurgente que luchaba por el pueblo colombiano. Ellos son una fuerza política, un pensamiento, tienen una historia, tienen unas propuestas, son parte importante del movimiento insurgente colombiano. En la Uribe Meta durante un tiempo fue el hombre de las finanzas. Todos los comandantes viajaban hasta allí para rendirle cuentas. Raúl Reyes también tuvo un papel predominante durante los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Estuvo en la mesa como negociador y vocero. Vea, lo que está definido mañana es que se va a entregar la propuesta de las FARC en sobre cerrado. El gobierno igualmente se va a recibir en sobre cerrado. Y mañana también se va a definir qué fecha se empieza a opinar sobre las dos propuestas. Eso es lo que definió la Mesa Nacional del Diálogo. Como todo reconocido guerrillero, en su contra había cerca de 25 órdenes de captura por delitos de terrorismo, sedición, secuestro, entre otros, e hizo parte de los más buscados en el mundo. Y en su historial judicial a nivel internacional, también se le señaló en Paraguay de haber participado en el secuestro de Mariana Cecilia Cubas, la hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas, en el 2004, y que luego fue hallada muerta al año siguiente. A sus 60 años de vida, Raúl Reyes es el primer integrante del secretariado de la FARC abatido por las fuerzas militares. Toda la operación militar contra Raúl Reyes fue dirigida desde Puerto Asís, Putumayo, la localidad más próxima a la frontera con Ecuador. Allí se registró un impresionante despliegue de tropas y aeronaves que obligó a suspender la operación de vuelos civiles. En el hospital de Puerto Asís atienden a militares y guerrilleros que resultaron heridos en los combates que aún continúan en la zona donde cayó alias Raúl Reyes. El aeropuerto 3 de Mayo de Puerto Asís se convirtió desde anoche en la base militar desde donde se dirigió toda la operación contra Raúl Reyes. Constantemente salían y llegaban helicópteros de transporte de tropa y de combate. Algunos regresaban para aprovisionarse de combustible y traían soldados heridos. Este militar llegó de la frontera con Ecuador, la zona de las operaciones contra Reyes, y fue auxiliado por sus compañeros, que lo condujeron de inmediato a una ambulancia hasta el hospital local. Centenares de soldados fuertemente armados estaban listos para partir hacia el sur del departamento a reforzar las operaciones. En el terminal aéreo se dispuso un impresionante operativo de seguridad y servicios de salud. No solo permanecían miembros del ejército, sino unidades de la policía en patrullas, miembros del CTI de la Fiscalía, del DAS e investigadores de civil. Fue un operativo nunca antes visto en esta población. Poco antes del mediodía, el cuerpo de Raúl Reyes fue traído en un helicóptero hasta la base militar de Santana, en el Putumayo, y de allí fue llevado en un camión militar hasta Puerto Asís. Los vuelos comerciales del aeropuerto estuvieron suspendidos hasta la 1 de la tarde para priorizar el despliegue militar. Apenas el presidente Uribe se enteró de que la muerte de Raúl Reyes se había producido en territorio ecuatoriano, llamó telefónicamente al jefe del Estado del vecino país, Rafael Correa, para informarle lo sucedido. El mandatario del Ecuador estaba en un acto público cuando recibió el reporte de su colega colombiano.